Ante su ausencia, pido un aplauso. La licenciada Norma Acacia y González Izaguirre fue quien sucedió al doctor Carlos. Después tuvimos en la presidencia al licenciado, ya se me olvidó tu nombre, Luis Perelman Javnosón. El segundo apellido es el que me da trabajo. Y finalmente, ayer tuve el gusto de haber sido presidenta y el gusto de dejar la presidencia a nuestro nuevo presidente, Osmar Matsui Santana. Entonces, quiero advertir a los integrantes y a las integrantes de esta mesa que tenemos 10 minutos por participante, en los cuales cada quien nos platicará qué pasó con México, qué pasó con la FEMES en estos 20 años. Gracias, Eusebio. Gracias, Marcela. Voy a hacer el intento de mostrarles de la manera más gráfica lo que realmente fueron un cúmulo de recuerdos a la hora que recibí la invitación de Osmar, que quién sabe dónde se metió, aquí está, para participar en esta mesa. En México, en 1993-92, habíamos tenido un evento unos años antes, bastantes años antes, en 1978, que probablemente, 79, perdón, que probablemente fue el último evento que reunió la sexología mexicana, que fue el Congreso Mundial de Sexología. Por diversas razones, no se oye, ya se oye mejor. Por diversas razones, como que nos disgregamos, y después de todos esos años, en el año de 1994, ocurrió un congreso en La Habana, Cuba. En ese congreso, de repente nos percatamos que éramos más de 100 mexicanos. Bueno, ni tan de repente, ya estaba como la sospecha. Pero no nos conocíamos. Hubo un esfuerzo antecedente, el de la antología de la sexualidad, que permitió, que coordinó el Consejo Nacional de Población, que coordinó y pagó, además, permitió el conectarnos, pero no todos. Pero ese conecte sí nos permitió saber de muchos que no estábamos conectados. Entonces, en La Habana, como fue antes de 95 y había más dinero, dije, yo me rento un coche. Y entonces, con coche rentado, lanzámonos a buscar a todos. Y al primero que encontré fue a David. No, está ahí, ahorita les platico qué es esa foto. A ver, déjenme la quito. David lo fui a encontrar en un hotel en medio de un ciclón. Estaba lloviendo, no se podía pasar, estaba todo imposibilitado de comunicarse. Pero primero encontré a David y empezamos a ver dónde están. Dije, no es posible que estemos aquí tantos mexicanos allá, nunca nos veamos las caras y ni siquiera nos conocemos. Entonces, otra vez gracias al Consejo Nacional de Población, que hizo trámites y pagó un saloncito en el Hotel Neptuno, en donde nos lanzamos y pusimos por todo el Congreso, mexicanos en La Habana, citados tal día, y llegamos, pues muchos. Y aquí están las fotos de la reunión que le debo a Esther Corona, que la sacó quién sabe de dónde, a algún baúl, y me las pasó. Y entonces aquí empieza la experiencia. Algunos no nos reconocemos ni viéndonos a nosotros mismos. No, sí se ve ahí el ratón. Ahí. Todos estos mexicanos, miren, por ejemplo, esta que está aquí de rojo, que no se alcanza a ver bien, pero ahí está, es Esther Corona, ahorita la ven. Este señor que está aquí tan joven y tan lleno de energía es David. Se peinaba con estilo.
Y este es Celia. Celia es la persona que hizo posible la antología de CONAPO y la que se movilizó y consiguió fondos y total se pagó el salón. Aquí está, Esther Corona, se ve un poquito mejor. Este soy yo, con unos kilos de más, y antes de enterarme que al año siguiente me enteré que tenía yo diabetes. Este es Alma Aldana, que por aquí anda. Y bueno, está toda la reunión. Hay muchos personajes ahí. Bueno, aquí está Celia, Alma, el doctor Miranda, el doctor Velasco, Esther Corona, David acá. Este es Castuera, ¿no? David, sí, ¿verdad? Andrés, ¿cómo se llama? Sí. Y aquí, a ver, ayuda a los que estuvieron ahí. David dice que es el embajador, ¿sí, verdad? Tello, sí, que también se dio una vueltecita, ya me acordé, se dio una vuelta ya a saludarnos, de que se había enterado que estábamos ahí todos los mexicanos. Muy bien, más fotos de la misma reunión. Y bueno, la reunión se trató, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible que estemos aquí, nos estemos conociendo si estamos en La Habana? Tenemos que hacer algo, y la decisión operativa, sí, puntual, es vamos a hacer una entidad. Y después de unos meses de reunirnos, surgió la federación. La federación surge con unos objetivos que les iba yo a leer. Les iba yo a leer todo lo que dice ahí, todo el boletín. Si me da tiempo, saco el iPad y lo leo. Está muy interesante lo que escribimos que queríamos hacer. Casi todo se ha podido hacer, casi todo. Pero ahorita más bien es sesión de recuerdos. Miren, esta es la foto de la fundación, la foto fundacional. Entonces aquí muchos de los presentes, ¿quién se reconoce en la foto y que se acuerde dónde está? A ver, levante la mano. Sí, Selma, Selma, aquí está, este es Selma, ¿ya la vieron? Este es Alma Aldana, este es Eddie y Oscar Chávez. Debo confesarles, Oscar no estaba en esa foto porque se había ido a hacer otra cosa como acostumbra hacer muchas veces y no estuvo. Y entonces agarramos otra foto de la misma reunión y lo pegamos y salió ya Oscar ahí. Sí, eso pasó. Sí. Bueno, ahí están más. Ahí, no se ve muy bien. Bueno, aquí esta es la misma reunión, el mismo boletín. Las fotos originales, yo no sé dónde quedaron, ya no aparecen. Es nada más lo que queda en la impresión con las limitaciones técnicas que había para escanear. Otro recuerdo, ya son 5 minutos. El escaneo de esto, no había escáneres como los de ahora, era con unas cosas que se hacían así, y si uno se iba chueco, pues salía chueco la imagen, y así hasta que salía derecho. Estas es las 34, Marcela lo acaba de checar, 34, 38 organizaciones fundadoras. Muchas, como estábamos ayer en la asamblea, ya no están, pero porque ya se murieron sus miembros o se desaparecieron, se desintegraron, pero otras siguen hasta la fecha. Y este es nuestro primer objetivo así muy puntual. Vamos a organizarnos, ya platicó Marcela en la inauguración, en el Congreso de Aguascalientes, que para todas las sorpresas de nosotros mismos, no podíamos creer tanta gente, fuimos 960 asistentes. Estábamos un poco sobrepasados porque no calculábamos que íbamos a ir tantas personas. Y Marcela fue la presidenta de ese congreso. Entonces ahí empezó todo un equipo de trabajo eficientísimo. Nos reuníamos en México y allá en Aguascalientes estaban movidísimos, tan movidos que quien cerró el congreso fue el gobernador del estado, Otto Granados, que ahora anda por ahí también en el gabinete. Ajá, es tu jefe, ¿sí, verdad? Sí. Él fue el que cerró el congreso y se aventó un discurso que nos dejó impactados a todos porque pues, se había puesto a leer todos nuestros documentos y todo estuvo muy, muy impactante. Vienen una secuencia de fotografías de este congreso. Nada más me voy a detener cuando haya alguien. Miren, aquí está, este es Ilay Coleman, este es María Pérez Conchillo, me parece, sí. Marcela, también ahí en el presidium, aquí estoy yo, todavía sin saber que ya tenía diabetes. Otto Granados, en serio, ahorita van a ver lo que pasó con mi peso. Esther Corona, este debe ser alguien del gobierno del estado. Secretario de Educación de Salud de allá de Aguascalientes. Este es Rubén Hernández Serrano y este es Verona. ¿Dónde anda Verona? Allá está, ahí estás. Verona Valencia. Bueno, ahí viene una serie de fotos donde nos estamos dando muchos apapachos, nos estamos entregando diplomas.
esta es la clausura, estaba lleno el salón, después de haber estado pero intensamente trabajando. Ahí está David, ¿ya lo vieron? David fue el maestro de ceremonias en ese congreso. Esta es otra vez la audiencia y más escenarios. Muy bien, este congreso nos dejó, aquí está la foto del congreso, que también todo es aprendizaje. Si uno no programa la foto del congreso, entonces pues aparece el que anda por ahí. Y pues evidentemente pues esos eran los que estaban a la hora de la foto, no todo el congreso, pero pues sí da una idea de lo masivo. Ok, me voy a extender como 1 minuto o 2, yo creo, no más. La siguiente cosa, este es un grupito, todos de FEMES, que fuimos. Este es Pati Becerra, no me acuerdo el nombre de ella. Este es Sara Revueltas, que trabajaba en AMSAC. Este es Adriana Corona, David, Esther Corona, no me acuerdo el nombre de ella, y Eusebio yo, que fuimos a Uruguay a oficializar el Congreso Latinoamericano, que fue el que ocurrió en el año 1998. Y ese congreso, pues ese sí estuvo muy grandote, ese sí ya no nos sorprendió tanto, ya no nos agarró tan desprevenidos, ya no perdimos dinero, porque esto es la cosa espantosa de los congresos, y además de programa, como tuvo también el de Aguascalientes, y libro de resúmenes, hicimos unas memorias que por ahí todavía, si alguien tiene curiosidad, Norma González trae un ejemplar, el otro día, ayer me lo enseñó. Norma, traes unas memorias de ese congreso, ¿verdad? Sí. No, pero ayer, para ver si no, es para que los tengan mucha curiosidad de ver lo que fueron esos años. Ahí está. Ese congreso lo abrió el secretario de Educación Nacional en representación del presidente. Simplemente mandamos la invitación a Los Pinos y págatelas. Nos asignaron a Serrano Limón. Perdón, Limón Rojas, perdón. Ahorita van a ver por qué el lapsus. Limón Rojas. Ahí está. Esta es la inauguración del Congreso. Y este Congreso, nos pusimos la meta de tener impacto, alto impacto en los medios, y sí tuvo alto impacto en los medios. No gratis, es una conferencia de prensa. Miren, ya habíamos perdido un poco de peso y de pelo. Esther Corona. Aquí se aprecia más cómo van cambiando los años. Ya habían pasado 2 años nada más. Y aquí hay algunos de las notas de prensa. Ahorita van a ver por qué me acordé de Jorge Serrano. Porque lo invitamos al Congreso y la invitación se tradujo es decir, la invitación fue para un debate. Y ese debate estuvo muy intenso. Aquí está lo que dijo Limón Rojas en la inauguración. Y Eli Coleman presentó una idea que reaccionó la derecha muy intensamente sobre la revolución sexual. Carlos Monsiváis con su discurso, y Serrano Limón se echó un debate con un servidor que estuvo sabroso, y obviamente pues yo estaba con la audiencia a mi favor. No fue muy difícil evidenciar que decía muchas imprecisiones, para decirlo menos. Y lo reportó la prensa. También hubo mucha participación de la industria. Estaban saliendo, fíjense qué suerte, bueno, qué cosa, estaban saliendo las medicinas para la erección, entonces eso facilitó también las cosas. Muy bien, aquí está el anuncio del debate Y bueno, en 1 minuto, sí, ya está. Nada más para que vean que 20 años no es nada. Muchos de los que estuvimos en ese tiempo estábamos ayer en la asamblea de FEMES. Paco, Eddie, Mati fue de las fundadoras, estuvo también. Estaba yo creo que ahí en la foto esa, nada más que no lo alcancé a reconocer. Alma Aldana, David, que claramente muestra el tiempo. Todos lo hacemos. Verona, Selma, Marcela, Esther y un servidor. Muchas gracias por acompañarnos. Viene el turno de quien fuera el segundo presidente de la FEMES, David Barrios Martínez. Muchas gracias.
Buenos días a todas y todos. Feliz 20º aniversario. Tengo la fortuna de hacer muchas giras académicas, interactuar con muchos públicos a lo largo y ancho del país, dando cursos, conferencias, talleres. Y es bastante común que los jóvenes, las jóvenes, los chavos, las chavas, en congresos o en encuentros, me digan cosas como: oiga, doctor, usted es de los históricos de la FEMES. Me dicen: qué chido que estuviste en el origen de la FEMES. Y ese calificativo, esa denominación de ser una de las mujeres históricas, uno de los hombres históricos que atestiguó y también tuvo una cierta participación en la génesis y consolidación de la FEMES, de verdad me llena de mucho orgullo y es para mí un gran honor. La idea original, y me parece que hay que ser claros, hay que ser claras en todo esto, es un mérito indiscutible de Eusebio Rubio. A mí jamás se me hubiera ocurrido tal cosa y creo que a muchos otros, aunque lo hubieran pensado, no pusieron manos a la obra. Si Eusebio Rubio no hubiera contribuido en nada a la sexología, y vaya que Eusebio ha hecho muchas contribuciones, aun cuando no hubiera aportado nada a la sexología, la sola idea de la creación de la federación lo pone en los anales de la historia de la sexología, y ese es un, repito, mérito indiscutible de Eusebio Rubio. Se le ha atribuido a Carlos Monsiváis la idea de que lo que verdaderamente recupera las cosas y lo que nos da contextos es lo anecdótico, más que los análisis puntuales y las revisiones intelectuales y sesudas. Va a haber muchas, va a haber una reflexión seguramente profunda de la trascendencia de la FEMES en la vida social de México, pero yo quisiera simplemente evocar algunos elementos que me parece importante traer ahora a colación. Como ya señaló Eusebio, antes de noviembre de 1994 nos conocíamos referencialmente las sexólogas y los sexólogos. Muchas veces el punto de convergencia, o donde estábamos al pendiente unas de otros, era la radio, en un espacio radiofónico de nuestra muy querida Patricia Kelly, en la vieja Radio Red, la de Gutiérrez Vivó. Ahí nos juntábamos, a veces nos escuchábamos, pero nada más. En realidad no nos conocíamos, por lo menos suficientemente. Yo por entonces dirigía la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral, la famosa SOMESI, o como dicen muchos, SOMESI, y la verdad que no nos interesaba la cuestión de la interactuación con otras y otros sexólogos, porque estábamos muy metidos en la construcción de un discurso de sexología humanista. Estábamos enfrascados también en lograr algunos modos de acercamiento a la sexología clínica con el enfoque centrado en la persona. Estábamos en una muy candente discusión en torno a lo que se conoce como la despatologización de los comportamientos sexuales. Por cierto, que hasta épocas muy recientes los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la APA apenas están haciendo eco, me parece, de algunas ideas formuladas en distintos lugares del mundo que tienden a contribuir a la crítica de la patologización sexual, todavía, a mi juicio, de manera muy tímida e insuficiente. Entonces, conocíamos el trabajo sexológico y no nos atraía demasiado lo que conocíamos, en algunos casos porque era muy medicalizado para nuestro gusto y poniendo el acento en la patologización. En otros casos porque se nos hacía un tanto fumado, eran visiones pseudotántricas, pseudoespiritualistas, casi siempre, como decimos en el español hablado en México, un tanto chafas. Yo no tengo nada contra esta corriente, pero me parece que sus representantes no eran los mejores. Y en general no me gustaba mucho el ámbito sexológico, poco conocido por mí en ese entonces. Después de lo ya referido por Eusebio en la, creo que ya histórica, reunión de La Habana, yo todavía no tenía la plena convicción
de que había que entrarle a algo así. Y fue en una reunión entre Eusebio y yo, en una cafetería danesa, Eusebio, en la Colonia del Valle, muy cerquita del consultorio de Eusebio, donde tuvimos una plática muy amplia, amplísima, y entonces a mí me empezó a quedar claro el proyecto eusebiano, y creo que aunque sea de manera muy modesta pude contribuir al mismo. Se trataba de construir una organización plural, democrática, una federación de asociaciones, juntarnos entre nosotras y nosotros para crear el movimiento sexológico del país. Y con argumentos tan claros y tan contundentes, no solamente Eusebio me convenció, sino que además creo que fui, para decirlo en términos no laicos, un fiel seguidor de esa idea, y en lo que pude contribuir. Todavía muy poquito a lo que he contribuido, pero sí me sumé al barco y a los esfuerzos de ese colectivo de hombres y mujeres. Ya sabemos, en el 95 se constituye la FEMES, y vale la pena, ahora que estamos celebrando este aniversario, decir que no todo en la construcción de FEMES ha sido terso y ha sido maravilloso. En realidad ha sido un parto distóxico, un parto doloroso en muchos aspectos. Y bueno, como dice la gran filósofa posocrática, la chimoltrufia, así como digo una cosa, digo la otra, y no nos hagamos tarugos, o por perspectiva de género no nos hagamos tarugas, porque ha sido muy difícil, y entre nosotras y nosotros, en esta construcción hemos chocado, nos hemos peleado, hemos discutido acremente, a veces han surgido deseos homicidas y feminicidas que por supuesto nunca se han concretado, por fortuna, y hemos pasado por esos momentos difíciles de que nos timaron, nos han robado, pasamos por enormes dificultades, los históricos, las históricas. En más de una ocasión estuvimos a punto de ir al botiquín, Eusebio, recibimos amenazas, en fin, una historia un tanto dura, y tengo que citar el lugar común, llena de risas, de lágrimas, de tensiones, de alegrías, porque habrán de saber ustedes que en el amor hay muchas dificultades, y la construcción de FEMES ha sido esencialmente un evento amoroso, un evento de amor, un conjunto de acontecimientos amorosos. Por lo tanto, nos queremos y nos odiamos, nos amamos y nos satanizamos, abominamos de nosotras y nosotros, y luego por fortuna nos reconciliamos. Así es la historia, y eso también me parece hay que decirlo. Al paso del tiempo, hoy que celebramos, o en estas fechas que celebramos el 20º aniversario, ¿cuáles son los saldos, los resultados visibles de este enorme esfuerzo colectivo de todas y todos nosotros? ¿Qué podríamos decir que ha ocurrido de esencial en estos 20 años? Bueno, muchas cosas. Voy a citar simplemente que ha habido 9 congresos, me parece que de gran calidad académica. Académicamente han sido notables, y algunos de ellos, como el latinoamericano de sexología celebrado en México, un hito histórico. Cada vez que voy, como se dice, allende las fronteras, hay personas que en todo el continente recuerdan ese congreso y dicen: las mexicanas y los mexicanos lo saben hacer muy bien. Y eso es cierto. Hemos logrado también, nosotros, la construcción de un verdadero movimiento sexológico nacional con un sentido gremial identitario, y esto es fundamental. Nos reconocemos entre nosotras y nosotros, sabemos lo que hacemos, interactuamos, y me parece que recíprocamente nos retroalimentamos, y eso enriquece a las sexólogas y los sexólogos del país. En esta idea de construir el gremio, de avanzar en la construcción de un gremio, ha sido fundamental alguien que es un gran ausente en este congreso, entre muchas personas que no han podido estar, y me refiero a nuestro compañero y amigo Óscar Chávez Lanz, que con su espíritu crítico y muy a menudo chingativo ha contribuido a que la FEMES crezca, se desarrolle, avance. Un aplauso hasta Óscar allá en el México DF.
También se ha construido la diversidad grupal. Somos tan diferentes, somos tan distintos y por lo tanto tan ricos en las expresiones, en los conocimientos, en las actitudes, etc. Eso nos dota de indiscutible riqueza y de desarrollo. Hay un celebrado tango que dice que 20 años no es nada, pero aquí, en estos 20 años, ha habido mucho. Son años intensos, vertiginosos, plenos. Hay mucho, mucho que celebrar. Un gremio que está en constante desarrollo, una diversidad crítica, una academia que cada vez es más sólida, e insisto, en la FEMES ha habido, hay, seguirá habiendo mucho, mucho, mucho amor. Muchas gracias, felicidades. Es el turno ahora de Norma González. Recordemos, no olvidemos que entre Norma y David estuvo el doctor Carlos Gutiérrez Martínez. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco al Comité Científico la invitación para participar en esta mesa. La idea es compartir con ustedes las vivencias, retos y desafíos que en el marco de los 20 años de la FEMES, quienes hemos tenido el honor de encabezar mesas directivas, compartamos reflexiones sobre el significado de la misma existencia de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, Asociación Civil. Especialmente agradezco a Osmar Matsui su gentileza y las acciones de coordinación para la realización de la mesa, a Marcela Martínez, presidenta saliente, como coordinadora, como moderadora de la mesa. Cuando conversé con Osmar acerca de lo que se esperaba de esta mesa, me precisó algunas preguntas guía que me permitieron entrar a un estado alterado de conciencia para reflexionar, ensoñar y volver a vivir en muchos casos estos 20 años de nuestra federación. El proceso de diseño, constitución y funcionamiento de la FEMES fue y continúa siendo un sueño colectivo. En ese sueño participamos muchas personas, algunas continúan, otras se ausentan, pero todas conformamos con nuestras acciones este gran sueño de contribuir a la sexología en México, es decir, a la salud, a la educación, a los derechos humanos, a los aspectos éticos y políticos, a la investigación, a la comunicación, entre otros, para contribuir a una cultura en donde las sexualidades y la salud sexual, así como los derechos sexuales de todas las personas en cada una de las etapas de la vida, se procuren, se valoren, se garanticen por los gobiernos. Las personas de las organizaciones que pertenecemos a la Federación contribuimos a hacer realidad ese sueño, al buscar formas concretas del disfrute de todos los derechos emanados de los principios de libertad, dignidad, justicia, igualdad y solidaridad. Estamos convencidas que construimos una nueva sociedad, una sociedad que se construya de manera dinámica a sí misma con la participación de todos los sectores de esta nación. En el quehacer interdisciplinario y plural estamos transformando esta sociedad en otra realmente incluyente, respetuosa de las libertades y la dignidad de cada una de las personas. Con ahínco, profesionalismo, ética y mucho corazón, estoy segura que vamos avanzando en nuestra tarea. Imaginen ustedes una gran espiral de luz, energía transformadora para lograr un mayor bienestar para todos y todas. En esta espiral confluyen los diferentes sectores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, los grupos y las personas, las instituciones todas. Todos y cada uno de los seres en lo individual, compartiendo en lo colectivo, buscando un bienestar para todos y todas, en vivir con dignidad,
teniendo acceso al desarrollo en las mejores condiciones posibles y gozando y ejerciendo una ciudadanía sexual plena, gozosa y libertaria. Esta es una imagen de lo que puede representar el sueño compartido de la FEMES. Hace 20 años, la vida democrática en el país era aún más incipiente, con instituciones que buscaban replantearse el espíritu progresista que las constituyentes de 1857 y de 1917 habían soñado al concretizar en ley suprema lo que al día de hoy, en compañía de sus instituciones, esta nación mexicana continúa trabajando por transformar a México en un lugar digno para vivir, vivir bien y ser feliz. Y en ese sentido, el vivir bien implica gozar de todos los derechos humanos, que traducidos en leyes, reglamentos y políticas públicas dan cuenta de lo que nos falta y también de lo que hemos avanzado. Hace 20 años no teníamos instituciones como el CONAPRED, el INMUJERES, los institutos estatales ni municipales de las mujeres, el trabajo de organismos como las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía poco tiempo de haberse convertido en organismo autónomo. Las nuevas tecnologías de información y comunicación empezaban a ofrecernos mejores herramientas para contribuir a la democracia. El movimiento feminista y el movimiento LGBT en el mundo, así como en México, estaban planteando grandes retos y tomando acciones para lograr muchas cosas de lo que al día de hoy en parte hemos logrado. Pero aún nos falta mucho más. Como se dice coloquialmente, en estos 20 años hemos bailado un pasito tuntún, unos cuantos pasos para adelante y otros para atrás. Algunos y algunas, colegas de las que hoy están presentes, han participado en plasmar esos sueños de justicia en documentos, en instrumentos jurídicos, en instituciones y en políticas públicas. En el ámbito sexológico mundial y local, quiero mencionar la Declaración de Derechos Sexuales de UAS y la Declaración de Principios de la FEMES, que a 20 años mantiene su pertinencia. La definición de salud sexual de la OPS-OMS, en la que integrantes tanto de la UAS como de la FEMES hicieron excelentes aportaciones. Durante el periodo en el que presidí la mesa directiva en el país, vivimos un conservadurismo exacerbado, lo que desarrolló aún más en todas nosotras nuestra creatividad, motivó con mucho nuestro trabajo articulado y organizado, la misma resistencia, entre otras muchas. En el 10º aniversario de la FEMES hicimos una propuesta y pronunciamiento político, que se instaurara un organismo nacional para atender las necesidades de la población mexicana en materia de educación sexual integral desde preescolar. Dicho organismo debía plantear las directrices en los ámbitos educativos y de políticas públicas a favor de la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos de toda la población en México. Al recordar esto hace 2 días y pensar en la encomienda de participación para esta mesa, es que empecé a hacer un recuento rápido de hechos de los recientes 10 años en los que se incluyen promulgación de leyes, fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Mencionaré algunos que están directamente ligados a nuestro ejercicio como profesionales en la materia, ya que repercuten en el quehacer de la FEMES y de las organizaciones que la conforman. Veamos. De 2006, que concluyó el periodo en el que presidí la federación a la fecha, sin tener un estricto orden cronológico, quiero mencionar la promulgación de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicada en agosto de 2006, las leyes de sociedades de convivencia en el Distrito Federal y en otras entidades federativas, en el estado vecino de Coahuila con el Pacto Civil de Solidaridad y el matrimonio igualitario en el Distrito Federal,
La declaración ministerial Prevenir con Educación, que repito, algunos de los responsables que esto se concretara son colegas que desde su trinchera han abonado al logro de los objetivos compartidos en educación y salud sexual. La Ley de Concordancia Sexogenérica en el Distrito Federal de 2009, los informes sombra de ONGs feministas que lograron que el Comité de Expertas de la CEDAW hiciera recomendaciones al Estado mexicano. Hace 10 años no teníamos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y, por lo tanto, tampoco la posibilidad de nombrar, tipificar y atender a las víctimas de las diferentes violencias y el tema del feminicidio. Muy especialmente quiero llamar la atención de todas y todos ustedes al hecho de la modificación al artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en materia de derechos humanos. El 10 de junio de 2011 se abrió una nueva era en el proceso de reconocimiento, garantía y disfrute de los derechos humanos de todas y todos en este país. ¿Y qué decir de las leyes recientes? Solamente un ejemplo: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de diciembre de 2014. Los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley Robles y el matrimonio igualitario del Distrito Federal. El fallo de inconstitucionalidad de la ley en Campeche, que intentaba despojar de sus derechos a las personas del mismo género para adoptar y cuidar de sus hijas e hijos dentro de su familia. La reciente resolución de reconocimiento del derecho de las personas al matrimonio igualitario, por lo que en las entidades federativas deberían de adecuarse los códigos civiles en el país para enmendar la discriminación que, basada en fobias sexuales, impide a las personas del mismo género unirse en matrimonio y a las demás, de ser el caso, de gozar de diversos modelos de familia que nuestro país ha sido práctica solidaria y amorosa desde hace muchos años para educar a las y los niños, pero que no había sido reconocido en la ley. Por último, me referiré al fallo por unanimidad de esa máxima corte de ordenar reabrir el caso de Mariana Lima Buendía el pasado 25 de marzo de 2015, que marca un hito en relación a la justicia social que se demanda en los casos de feminicidio. Con lo anterior que he mencionado, quiero llamar su atención a los avances de la cultura democrática en nuestro país que tienen implicaciones en la vida y la sexualidad de las personas, en el avance de los derechos sexuales y reproductivos que, no sobra decirlo, son derechos humanos. Sin duda, las leyes, la creación de instituciones públicas y el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de salud sexual y educación integral en sexualidad se han visto impactadas favorablemente en general en nuestro país en los años recientes. Hay lamentables excepciones, como la criminalización a las mujeres que abortan. Me refiero al trabajo documentado de la ONG Las Libres en Guanajuato, Guerrero y Veracruz, y una amenaza aún latente aquí en Nuevo León de intento de criminalizar a las mujeres y arrebatarles su derecho a decidir en materia de salud reproductiva. Me refiero a la iniciativa presentada en la anterior legislatura y aprobada en primera vuelta para modificar la Constitución local. Aquí en Nuevo León, con este lamentable hecho, damos cuenta de cómo en el mismo estado el de ejercicios de vanguardia en materia de producción de bienes y servicios, también de ejercicios de avance democrático en los temas de los derechos políticos, tenemos también lo viejo y malo, que no termina de irse y se opone al México que hace mucho tiempo se gestó y da muestra de su existencia. En ese contexto del México nuevo y el que no termina de irse, nos encontramos hoy en este 20º aniversario de la FEMES. Las condiciones, en muchos casos, me parece que están dadas para continuar avanzando por los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.
El Poder Legislativo y el Judicial así lo han puesto en evidencia. Falta aún responder al gran reto de hacer realidad lo que en algunas leyes ya se encuentra. Falta que la ciudadanía hagamos lo propio desde nuestros espacios para que esas garantías plasmadas en leyes se traduzcan en políticas públicas. Hay que exigir a los 3 niveles de gobierno, pero sobre todo hay que emprender acciones cada una y uno de nosotros para llevar todo esto a la vida cotidiana, traducirlo a prácticas culturales de inclusión, de dignidad sustantiva, de buen trato y disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Norma, y es el turno de Luis Perelman. Muy buenos días. Muy feliz jueves de Congreso y de 20 años de la FEMES. Lo que yo quiero compartir con ustedes es un poquito de mi historia personal, que viene una revista sobre los 20 años que preparó Rosy, editó, y que entre muchos colaboramos, pero ahí vienen mucho más historias. Pero yo quiero comentar que yo vengo desde el ultra puritanismo, cerrazón, inocencia, terror de la sexualidad. Esa fue mi educación, mi entendimiento. Yo oía sexo es igual a coito, es igual a hijos. Entonces dije, pues no, ahorita no. Oía a todos los demás que hacían groserías, hacían cosas terribles, pero yo era el niño bueno. Y sigo siendo. Gracias. Ya menos, por eso voy a terapia y para ser menos bueno. Pero yo escuchaba y yo oía a los que hablaban desde los 80s, a la doctora Ruth en Estados Unidos, Westheimer, que hablaba de orgasmos y de eyaculaciones y de relaciones. Decía, ¿cómo esa señora abuelita puede hablar de esas cosas y yo no oigo a nadie más que en chistes o en albures o en problemas? ¿En dónde se aprende a hablar como esa señora? ¿Qué hay que hacer? No hay universidades, no hay cursos. Alguien dice, me interesan temas sexuales, pues si no es en el ambiente social, te ven raro, te ven mal, algo está mal contigo. Así es que todas y todos quienes estamos aquí, qué bueno que estamos aquí, quienes les interesa, y somos las raritas y los raritos. Y yo dije, ¿dónde se aprende? Y busqué instituciones, y las instituciones que había en los 90s, en México, eran en departamentos, en casas. ¿Y por qué una universidad no puede tener una licenciatura, algo de sexualidad? ¿Por qué es tan tenebroso el tema? Y entonces dije, bueno, mencionaré más personajes y personalidades que tienen que ver con la sexología de México, no solo la FEMES. Encontré IMESEX y dije, aquí se puede estudiar, aquí se puede preguntar, hay talleres, se puede intercambiar, se puede escuchar información seria y no te ponen en evidencia y no se van a reír de ti. Y puedes preguntar de todo y puedes investigar. Entonces, y lo complementé dije, si yo decía que yo quería ser sexólogo, me veían muy raro. Además, mi primera licenciatura es contabilidad, o sea que sí se puede, ¿no? Más cuadrado, está difícil. Y desde ahí, cuando yo escuchaba el radio, escuchaba a Patricia Kelly, escuchaba a Eusebio, escuchaba Canal 11, ¿cómo le hacen? ¿Quién va a participar en eso? La primera vez que me pusieron un micrófono, que me atreví a ir a Canal 11, me quedé mudo. Verónica Ortiz, que empezó el primer programa en televisión, y muchos esfuerzos, pero yo decía, ¿qué es eso de hablar de sexualidad? ¿Es terrible que voy a meter la pata y se van a reír de mí? Y al mismo tiempo
hacemos en lo oficial que todo es decencia, todo es correcto, lo correcto, pero realmente venimos todas y todos sexualmente equipadas desde el nacimiento. Y sexualmente no quiere decir, lo primero que aprendemos es que sexual no quiere decir genital, pero sí tenemos genitales, tenemos cuerpo, tenemos corazón y tenemos mente. Y todo eso aprender, desaprender lo que yo tenía tan cuadrado que solo se vale de una sopa y todo lo demás es anormal, perverso, enfermo, peligroso, problemático. Desaprender eso es lo que me costó mucho trabajo, pero el atreverme y decir eso, cosas que nunca van a pasar en México, el poder hablarlo en serio, el poder que las instituciones retomen mucho de lo que se hablaba en esos espacios, apenas lo estamos viviendo, pero qué bueno que lo estamos viviendo. Y yo también estuve en Cuba, sí, con el grupo de IMESEX, con Juan Luis Álvarez Gallú, y estuve en la formación, en esa reunión, no sé por qué no estoy en la foto, y yo como alumno, así es, y asistí a las reuniones preparatorias, y después, ahí en Cuba, conocí a Rina, y después, nada más que se escapó de mí, y en Aguascalientes ya la pesqué, y ahí empezamos una historia juntos que se llama El Armario Abierto. Empezando con el armario, nos acercamos a la FEMES y entramos como alumnos, como digamos la siguiente generación, pero simplemente por estar presente en las juntas, por estar interesados en la mesa después de Veracruz, con Carlos Gutiérrez, en todos los asuntos de discusión y en la preparación del Congreso de Morelia. Ahí aprendí yo sabía algo del activismo por estar en la comunidad judía, pero el activismo en la sexología y en la diversidad sexual lo aprendí a partir del 94, digamos. Y también también empezamos algunas cosas diferentes porque nos invitaron a Telehit y decían, ¿por qué se van a meter en ese espacio de relajo, de groserías, de que no da educación, debemos de ser formales? Pues dije, bueno, pues mientras no nos hagan hacer locuras, ojalá y ese otro público que no va a ver Canal 11 y va a ver otros espacios, pues a ver qué aprende. Y parece que ayudó a difundir más los temas para un público que no lo iba a hacer. No le interesaba, pero se puede hablar también en serio de sexualidad en esos espacios y se debe. Y en ese sentido también agregaría que hemos hecho, la FEMES la sexología mexicana ha tenido impacto a nivel mundial. Aquí no está Esther, pero estaría antes que nosotros, no está aquí arriba, pero estaría totalmente aquí arriba con nosotros. Y aquí está Esther entre nosotros. Y fuerza para la FEMES y para la sexología mexicana. Y al lado de ella está su cómplice, uno de sus cómplices, Rafael Macín, también precursor de la sexología, maestro y padre de la sexología mexicana, y además varios de nosotras y nosotros participamos a nivel mundial, sobre todo desde la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Yo de curioso y activista pues también ando por allá, junto con Eusebio, que llegó a ser presidente de la UAS, y Esther es ahorita de muchas comisiones y estamos en el Consejo Consultivo. Así es que hay mucho que se está logrando porque por el interés, por la pasión y se está aportando no solo a nivel mexicano. Así es que sí tenemos mucho que hacer. Sabemos mucho de nutrición y hay mucha gente obesa. Sabemos mucho de sexualidad y hay muchos problemas de sexualidad. Cuando vino Joycelyn Elders, la ex directora médica de Estados Unidos, dijo, sabemos lo que tenemos que hacer, es hora de hacerlo, es hora de implantarlo. Eso es lo que como los sexólogos y sexólogas podemos aportar. Y muchas veces no aparecemos. Si preguntan hoy al gran público quiénes conocen en sexualidad, no somos los primeros nombres
quienes estamos aquí, quienes reconocen que hablan de temas de sexualidad allá afuera. Pero sí los principios que se han instituido, las declaraciones, los documentos, el trabajo político. Hoy el que en la Suprema Corte de Justicia los dos ministros que salen, Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar Lelo de la REA, la forma en que hablan, yo dije, estos son sexólogos. Que las personas que están al frente de políticas públicas de responsabilidad, muchos espacios que van a escuchar en la Secretaría de Salud, de Educación, por favor asistan a lo que van a hablar en la mesa de políticas públicas y escuchen cómo están hablando quienes tienen el poder de participar en políticas, están ayudando a cambiar. Y lo último que diría yo es que habló Eusebio del Congreso Mundial del 79. México DF será la sede del Congreso Mundial de la UAS en 2019 y tendremos la nueva oportunidad de mostrar lo que avanza la sexología mexicana y de congregar al mundo. Así es que nosotros somos el cambio. Gracias. Gracias, Luis, muchas gracias. Y ahora me toca a mí. Nuevamente, buen día a todas y todos. Mientras veía a Luis, yo decía, yo también quiero subir el brazo así, pero creo que no me da. Entonces lo subo aquí. Cuando he venido escuchando la historia de la FEMES, creo que todas y todos quienes hemos estado en esta construcción, tiene que ver con nuestras vidas personales, necesaria y obligadamente. Y creo que la FEMES hacía eso con mucho cerebro, pero también con muchas vísceras, con mucho hígado y con mucho corazón. Yo asisto a la reunión de La Habana y a las reuniones en las que se propone por parte de Eusebio, David, Óscar, entre otras personas, la constitución de una federación, y la idea me encanta. Yo me había ido a vivir a Aguascalientes en busca de paz y tranquilidad que no había en el Distrito Federal, y cuando yo llegué a Aguascalientes me olvidé de todo, dije aquí vengo a morir a la dulce y tranquila provincia. Sin embargo, sin darme cuenta, poco a poco me fui metiendo en cosas y de repente ya estaba con gente maravillosa que encontré en Aguascalientes como Verona Valencia, ya estábamos dando cursos, talleres, conferencias. Y como en todos los lugares, hablar de sexo, de sexualidad, hace que la gente se le levanten las antenas, porque quieren saber. Tiempo después recibo por parte de Eusebio la invitación para asistir a la Asamblea Constitutiva de la FEMES. Y llego ese 29 de enero a Mexfam y me encuentro con gente que resulta que yo ya tenía muchos años conociendo, gente muy querida, muy apreciada, y me da mucho gusto integrarme a este grupo de personas. En el transcurso de la asamblea me nombran, me invitan a participar como presidenta de la Comisión de Vigilancia de Acuerdos, posición que desempeñé hasta antes de ser presidenta. Qué resultado odiosa, porque a todo el mundo le trueno el chicotito con la ley en la mano. Pero me ha gustado hacerlo, es parte de mi trabajo. Pero en esa asamblea se propone la creación de un congreso, el primer congreso de la FEMES. Yo en mi vida había oído cómo se organizaba un congreso, ni sabía. Pero el interés de llevar a Aguascalientes un congreso es lo que me mueve, y alzo la mano y digo, como el Borras, yo. Y se oyen voces que dicen, Aguascalientes no, ciudad cristera, nos van a satanizar, no podemos arriesgar el primer congreso. Finalmente prevalece la cordura y la inteligencia y nos dan la sede. Y efectivamente nos encontramos con que no sabíamos ni por dónde agarrar el hilo. Ayer en la noche platicábamos con Eddie Villaseñor haciendo un poquito la diferencia entre ese 1996 del primer congreso y este congreso. Yo no sabía manejar la computadora, me daba miedo tocarla, no me fuera a explotar. Empezaban los teléfonos celulares. Yo me compré un teléfono celular para estar en contacto para lo del congreso, pero resulta que se me apagaba o le quitaba el sonido, y días después me encontraba con mensajes que me leían porque yo no sabía cómo leerlos, con reclamos de Eusebio de ¿para qué tienes teléfono si no lo prendes? Sin ni pensar cómo comunicarnos. Yo tenía que viajar a México, no había autopista, a veces no había dinero para el pasaje, entonces fue difícil. Realmente fueron las ganas de trabajar y la paciencia que nos tuvieron, y un equipo de trabajo que ha aumentado y ha crecido en Aguascalientes. Tenemos hoy una delegación de Aguascalientes de más de 50 personas.
Eso fue lo que nos hizo hacer ese primer congreso, que a pesar de toda nuestra inexperiencia, fue suplido por las ganas y por los deseos de hacer y de construir. Y fue un congreso en verdad inolvidable, porque fue el reencuentro de mucha gente que andábamos por ahí desbalagados y perdidos, y nos volvimos a reencontrar en ese congreso. Hubo un evento que a todo mundo le gustó y que siempre se recuerda cuando tengo oportunidad de ver a gentes que asistieron a él, que fue Las Burritas. La inauguración del congreso fue en el Teatro Morelos, y la sede del congreso era el Fiesta Americana, y cómo traíamos desde el Teatro Morelos, que está como a 12 cuadras del hotel, cómo traíamos a la gente caminando, ya iba a ser en la noche, y a alguien se le ocurrió la brillante idea: burritas con jarritos y tequila. No querían llegar al hotel, no querían llegar al hotel, venían con barricas de tequila, todo el mundo le dimos su jarrito y llegamos felices al hotel. De ese congreso, hace 20 años, a este han pasado muchas cosas. Cuando Luis Perelman me invita a formar una planilla para participar como consejo coordinador de la federación, yo lo pienso, le digo: Luis, yo estoy lejos, yo no puedo estar yendo a México, la distancia, yo sentía que era un obstáculo insalvable. La gente que dirige la FEMES, que administra la FEMES, tiene que estar en el Distrito Federal. No obstante, aquí hay una incongruencia en mi posición, porque si alguien ha peleado porque sea visibilizada la provincia en la FEMES, he sido yo. A partir de que yo radico en Aguascalientes, me doy cuenta del brutal centralismo del Distrito Federal, que todavía a estas alturas prevalece la frase de la Güera Rodríguez de que fuera de México todo es Cuautitlán. Entonces siempre fue mi empeño por el interior de la República también existimos. ¿Por qué todo tiene que venir desde el Distrito Federal? ¿Hay gente tan o más valiosa fuera del Distrito Federal? Entonces, claro que sí, y lo hemos visto, y ahora me doy cuenta en esta plática con Eddie y Villaseñor y con Selma y con demás compañeras y compañeros anoche, de qué manera la tecnología cambió todo esto. Y cuando yo empiezo a actuar como presidenta de la FEMES, ya sé manejar la computadora, ya le perdí el miedo, ya voy en la 10ª tecla, todavía me falta algo para avanzar, pero me doy cuenta de repente que puedo conectarme por algo que se llama Skype, y puedo ver y podemos sesionar a distancia, y puedo mandar correos, y puedo mandar WhatsApp. En fin, toda esta tecnología de repente, no de repente, fue a través de 20 años, nos fue acercando. Después, antes de mí, por supuesto, ya habíamos tenido una presidenta de Monterrey, Norma González, y hoy tenemos un presidente en Guadalajara. Pero de qué manera estas tecnologías nos fueron acercando, y hoy es posible que un consejo como el consejo que elegimos ayer, haya gente de Mérida, haya gente de Monterrey, de Guadalajara, del Distrito Federal, y en un momento dado puedan todas y todos estar trabajando en un mismo momento en este trabajo cotidiano de la federación. Por supuesto que la FEMES ha crecido mucho, y no hablo de crecer en número, hablo de crecer en el impacto que ha tenido en México. Cuando en las mesas en las que se negocian políticas públicas, en los congresos a nivel federal, estatal o municipal, está representada la FEMES, esto me habla de que tenemos una presencia en México. Cuando somos vistos como FEMES, cuando somos escuchados en México como parte de la Federación Mexicana de Educación Sexual, me hace ver cómo hemos crecido. En aquel congreso de 1996, cuando yo llegaba y decía, es que vengo de la FEMES, cuando andábamos pidiendo, porque es importante para las organizaciones pedir, aprendemos muy bien a pedir, entonces yo llegaba a pedir todo para la FEMES, me decían, ¿y qué es eso? El congreso pasado en Aguascalientes, cuando yo decía vengo de la FEMES en Aguascalientes, me abrían las puertas. Qué bueno que viene, sí queremos participar. Todo eso nos habla de que tenemos una federación fuerte, sólida, una federación que creo que nos falta mucho por trabajar, no colmamos ni en sueños todo el potencial que tenemos. En verdad creo que esto no es más que el nacimiento de la FEMES, todavía ni siquiera aprendemos bien a caminar, andamos dando tumbos, pero yo invito a las nuevas generaciones a que se sumen a este maravilloso proyecto. En verdad es un orgullo, es un placer, se sufre pero se goce perteneciendo en la FEMES. Muchas gracias.